Damos la bienvenida al coronel César Carrión, asambleísta por el movimiento Creo. Coronel Carrión, muy buenos días. Quisiéramos, ante todo, su análisis sobre el papel que ha cumplido la Asamblea en el marco de la crisis generada por el decreto 883. Buenos días a quienes sintonizan la radio Ondas Azuayas en el sector sur del país. Bueno, el papel que la Asamblea se ha desempeñado durante estos días de protesta prácticamente ha sido nula. ¿En qué sentido? En que fue imposible que los asambleístas por la paralización pudieran movilizarse a la sede de la Asamblea. En los últimos días se convocó pues para la provincia de Santa Elena, pero había información también que se movilizaban esos grupos violentos a tratar de impedirlo. Entonces no se pudo sesionar en aquel día que se convocó, mientras seguían las manifestaciones. Por otro lado, el grupo correísta ha insistido de que se sesione, pero era justamente para que sean presionados dentro de las instalaciones de la Asamblea con todos los manifestantes violentos que vimos durante esa semana de la paralización, razón por la cual no se pudo sesionar. No es que no se ha querido movilizarse o trasladarse por parte de los asambleístas al lugar donde ha convocado el presidente de la Asamblea. Nosotros hemos estado prestos para esa reunión, pero ustedes vieron que nadie se podía movilizar a nivel nacional. Ahora, coronel, una forma de hacerlo. Coronel Carrión, muy buenos días. Precisamente desde un importante grupo de sectores de la sociedad civil, de grupos organizados y de distintas organizaciones sociales, ha habido una crítica bastante fuerte a la ausencia de pronunciamientos por parte de los legisladores, por parte de la Asamblea Nacional. Por ahí incluso circulaba una serie de memes de que la Asamblea Nacional ni siquiera existía, mientras la situación en el país era realmente compleja con los días de paralización que vivimos. Sin embargo, de otro lado se pudo conocer, quizás a manera de rumores, de especulaciones, usted sabrá aclararnos de que la Asamblea Nacional no se autoconvocó o no se convocó para evitar las presiones del sector de los asambleístas correístas, quienes querían llevar la discusión hacia la decisión de una muerte cruzada. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, por un lado el bloque correísta pues intentaba de que se sesione. Ya le manifiesto que físicamente era imposible, muchos asambleístas estuvieron en sus provincias, imposible movilizarse, por un lado, pero la intención del bloque correísta era tenernos en el pleno de la Asamblea en medio de la manifestación violenta. Recuerden ustedes que se tomaron la Asamblea por 3 ocasiones. Tenían bombas molotov y explotaron, tenían 2 cilindros con explosivos en las afueras entre la Contraloría y las instalaciones de la Asamblea Nacional. Uno de esos cilindros explotó sin tener ese direccionamiento que era la Asamblea Nacional. Es decir, con esas presiones querían pescar a río revuelto y que la Asamblea se pronuncie por pedir la renuncia de acuerdo a la Constitución del señor presidente. Esas eran las intenciones. Les falló Coronel ese intento de golpe de Estado que querían dar los correístas. Los rumores iban más allá, y rumores que tenemos que decirlo nos llegaron de fuente reservada de alta credibilidad. De otra manera no lo mencionaríamos. Se hablaba en esos complejos días que había expectativas por una eventual caída del gobierno de Lenin, y no precisamente, esto hablando de un sector de la Asamblea, se pensaba en una transición constitucional, sino en una eventual presidencia de César Litardo. ¿Qué hay sobre esto? Bueno, esos son lo que usted señala para nosotros todavía rumores. Se ha conformado, que se ha dispuesto por parte de la propia Asamblea desde el miércoles que se sesionó, una comisión para investigar no solamente los hechos
externos, es decir, de esa manifestación violenta que se había transformado y que también tiene nexos con asambleístas. Usted recordará que en los primeros días de la protesta se detuvo al asambleísta correísta Jofre Poma, que había ingresado violentamente con el señor prefecto de la provincia de Sucumbíos y más de 80 manifestantes a impedir el bombeo del petróleo. Entonces, esto está en curso. La Fiscalía tiene una gran tarea también, por su parte, de investigar todos estos nexos. De ahí que, como no pudieron concretar este fallido intento de golpe de Estado, pues muchos de ellos empezaron a buscar refugio, como es de la Embajada de México aquí en el Ecuador. Y todo esto tendrá que investigarse, sea de cualquier lado que se detecte cualquier información. La comisión multipartidista de la Asamblea hará y realizará, tendrá 30 días para esa investigación. ¿Qué lectura tiene usted, coronel Carrión, sobre la presencia de 3 asambleístas dentro de este grupo de 7 ciudadanos que se encuentran en la Embajada de México, cuando ellos tienen una situación de inmunidad parlamentaria? Bueno, cada asambleísta ha tomado su decisión. En este caso son coincidentemente del bloque correísta, a raíz de este acuerdo, esta aceptación del diálogo que fue el domingo 13 entre el presidente, mediante los mediadores de la ONU y la Conferencia Episcopal. Ya cuando se ven perdidos de no haber logrado esa desestabilización y más que todo el intento de golpe de Estado, pues se refugian en la Embajada de México y coincide, pues son los mismos personajes, y esto tiene relación con la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y bueno, hay algunos cuestionamientos también con el señor alcalde local de Quito, y que están también en procesos de investigación. Hay otros procesos de pedir la renuncia del señor alcalde, y así esto tiene un nexo, y vemos que hay detrás esa intención de retomar el poder por parte del expresidente de la República, que siempre está metido en todo. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Que todavía hay un camino por investigarse a profundidad cuáles serán los nexos entre los manifestantes y quienes dirigían a estos actos violentos que se han producido durante la semana pasada. Coronel, uno de los principales cuestionamientos en torno a la situación de los asambleístas es que ellos continuarán cobrando su sueldo. Le pudimos escuchar a la asambleísta Jimena Peña afirmando que la situación será así, que la normativa jurídica así lo dispone. Sin embargo, se habla de la necesidad de avanzar en reformas a las normas que regulan de alguna manera la función legislativa para poder enfrentar situaciones de esta naturaleza que además no se han vivido con anterioridad. Entonces eso quiere decir que tampoco se sabe mucho cómo actuar al respecto. Bueno, el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene 7 causales de destitución. En base a eso se tiene que aplicar, pero previa a eso debe haber una investigación, por lo cual se conformó esa comisión de investigación que informe en forma global. No se puede a un asambleísta, una vez que hayan tomado esa decisión, suspender. No existe habría que hacer una reforma explícita, pero suponiendo en el supuesto no consentido que no tengan ninguna relación, no habría motivo para retirarles la remuneración. Es decir, hay que esperar con mucha cautela y paciencia este tema. Obviamente todos quisiéramos, los ecuatorianos, que una vez que han tomado esa decisión, pues suspenderles su remuneración, pero la normativa no permite. Fíjese que mientras una persona no sea ratificada su sentencia, aún es considerada una persona inocente. Por ese lado, pues queremos que debe haber un debido proceso también, y ellos van a alegar en ese sentido. Deberían mandar los asambleístas
que están en la Embajada de Refugiados, subalternos a efectos de que justifiquen también. La Asamblea hará su propia una parte administrativa, pidiendo en ese sentido las explicaciones correspondientes. Pero la suspensión de las remuneraciones aún no es viable de acuerdo a la normativa que existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Más allá de las afinidades ideológicas del gobierno de Manuel López Obrador con los gobiernos bolivarianos, nos da la impresión, no sé si usted lo comparte, coronel Carrión, de que en México hay una información bastante distorsionada sobre la situación del país. Hemos leído editoriales en prestigiosos diarios de México, en el diario La Jornada, por ejemplo, en el cual se critica mucho al gobierno ecuatoriano, se hace énfasis sobre todo en que todos los temas que han sucedido en las últimas semanas tienen que ver con una persecución al gobierno del expresidente Rafael Correa. Sí, en efecto, mire, las ideologías del socialismo del siglo XXI ha tenido muchos tentáculos que se han extendido en varios países y México no es la excepción. Ahí el López Obrador pues es de esa corriente, pero más que eso es la expansión del castrochavismo, que a través de esa ideología cooptó la política, pero detrás de ello más bien se ve que hay una organización delictiva, y como tal pues estas organizaciones delictivas no deben estar dentro del poder, y por eso es la lucha contra la corrupción, la impunidad que dejaron durante una década. López Obrador se ha expresado, y los medios de comunicación lo dicen, porque también no conocen una realidad que ha vivido de cerca en los países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, y ahora y durante toda esta década que sufrimos los ecuatorianos, una década de represión, de persecución, de una ley de comunicación que reprimió a los medios de comunicación. Es decir, no conocen de cerca cómo funciona el socialismo del siglo XXI. Hay muchos cientistas en ese tema, pero les ha dado cobijo, y dentro del derecho internacional están cumpliendo ese papel también, pero hay opiniones de toda naturaleza que hay que respetarlas. Coronel Carrión, recordamos que usted fue parte o estuvo de alguna manera, su rostro fue visible en lo que se consideró en su momento un intento de golpe de Estado por parte de la Policía Nacional. Hablamos de los hechos del 30S. Muchas personas fueron víctimas posteriormente de esos hechos. ¿Considera usted que ahora podría darse una situación similar cuando vemos lo que muchos han calificado persecuciones a ciertos dirigentes, a ciertos grupos y organizaciones que de una u otra manera también mostraron sus rostros, o sus rostros fueron visibles durante las protestas de este mes, de las últimas recientes, de este mes de octubre? ¿Cree usted que justos por pecadores podrían estar pagando las consecuencias? Mire, primero hay que hacer una gran diferencia. El 30S fue una protesta laboral donde el propio presidente fue a querer reaccionar y desafiar. Luego, como dispuso un ataque al hospital y un saldo de muertos y heridos, para tapar todo esta mala actuación del presidente, se inventó la tesis del intento de golpe de Estado, secuestro, homicidio, que jamás existió. Ya vamos 9 años que no se ha descubierto al autor, porque él acusaba a la prensa corrupta. Hay un informe de investigación del 30S realizado por el ex fiscal Vaca Mancheno que no dio ningún resultado. Ese fue un invento para justificar el ataque a un hospital, un ataque innecesario, ¿no?, donde estaban 96 pacientes en cama, personal que estábamos laborando. No tiene ninguna comparación. Este caso del 30S se sigue investigando, y he presentado una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con nombres de apellidos. Desde el 2012 está tramitado, ha sido notificado el Procurador General del Estado. Estamos en un proceso todavía de complementar la información. Hay una gran diferencia con lo que ha sucedido en esta última semana, en estos últimos días, en la protesta, inicialmente por el decreto 883, en la eliminación de los subsidios, en la cual un sector de la población
realizó paralizaciones y que se tornó violenta, y con otros personajes y al estilo guerrillero que realmente nos ha impactado a todos los ciudadanos. Los sistemas de inteligencia no han funcionado adecuadamente, es decir, hay unas falencias que no corresponden necesariamente a la responsabilidad de los ministros, sino del propio sistema de inteligencia, que no depende del Ministerio directo ni tanto de Defensa como del Ministerio del Interior. Es una secretaría independiente, administra una persona civil. Entonces, aquí esta información no se dio a conocer, esta inteligencia, en su debido momento, a efectos de neutralizar o disminuir estas protestas de la forma como se dieron. Pero también hubo abusos de todo el sector, no hay que excluirlo. Y, sin embargo, ya se anuncian a través de los medios de comunicación que la ONU investigará abusos. Bueno, aquí los defensores de derechos humanos ya aparecieron muy pronto para defender a los grupos violentos, especialmente, o aquellos grupos vulnerables que casualmente trajeron los manifestantes, niños, mujeres, etcétera, y etcétera. Pero los abusos que cometieron aquellos que paralizaron el país, donde 17 millones de habitantes no pudieron movilizarse, ir a vender su producto, a comprar, ir a trasladarse hasta hacerse su atención en salud. Nadie habla de la violación de los 17 millones de habitantes que tuvimos en esos días de protestas violentas. Coronel, quizás, no sé, en otro de los temas, el día de hoy llega la reforma tributaria que presenta el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea para el tratamiento de estas reformas, sobre todo en el contexto de lo que se ha vivido recientemente? Mire, el modelo económico desde el inicio de este gobierno y el anterior fue solamente hacer préstamos y vivir con déficit. Y préstamos para derrochar. Ya vimos ese despilfarro, el caso Sobornos lo demuestra, cómo se manejaban de manera corrupta los recursos, cómo se hacían contratos. Esa investigación se ha dilatado casualmente por las manifestaciones que hubo ya el día martes pasado, el martes 8, era la primera audiencia, se ha vuelto a suspender el día de ayer. El caso Sobornos, bueno, una serie de actos de corrupción. Las reformas pretenden de alguna forma mejorar esta economía que está totalmente por los suelos, ¿no es cierto? Y aquí las reformas, nosotros como bancada de Creo, del movimiento Creando Oportunidades, desde nuestra campaña dijimos que deberíamos eliminar 14 impuestos. En ese sentido era nuestra propuesta y Creo no va a cambiar, no va a apoyar ningún incremento de un solo dólar en impuestos. El IVA, sé que viene que no se va a incrementar el IVA, por ejemplo, y que se va a eliminar algunos subsidios. Eso es importante y de ahí que nosotros tenemos que analizar cómo viene esa reforma desde la presidencia hacia la Asamblea, que hoy van a realizar la entrega a la Asamblea Nacional. Para finalizar, Coronel Carrión, ¿cómo mira usted un hecho que se ha dado en el país de que los movimientos indígenas han desplazado no solamente al Frente Unitario de Trabajadores de la Mesa de Discusión, también a los legisladores, a la segunda función del Estado, del cabildeo para generar políticas públicas? Mire, aquí debería, obviamente, el gobierno un poco, por la premura del tema, parece que no convocó a todos quienes podemos participar a dar una solución. Pero los mediadores pues también tienen su papel y creo que el inicio fue derogar ese decreto 883, que fue el inicio de la causa y el motivo, y en los cuales también vemos que trataron de pescar a río revuelto. Entendemos que es necesario este diálogo, como lo ha señalado el propio presidente, un diálogo abierto, integrado e integral de todas las organizaciones de los poderes del Estado, como para dar una viabilidad y una mejor solución al problema del déficit. Ha habido gasto, préstamos y gastos innecesarios, muchos de ellos. Fíjese, solamente para darle un ejemplo,
Brasil tiene más de 200 millones de habitantes y tiene 16 ministerios. Ecuador llegó a tener casi 32. La burocracia lo hizo el gobierno anterior. Y para eliminar o para disminuir es muy complejo eliminar a funcionarios en ese sentido. Pero estimamos que los recursos hay que saber utilizarlos de manera austera y de manera firme. Seguimos pagando, por ejemplo, todos los ecuatorianos impuestos para mantenerlo a empresas del Estado que están quebradas. ¿Cómo entonces se debe solucionar? Debe haber un análisis profundo, aquellos analistas que están en ese sentido, de resolver de la mejor forma a efectos de no que los recursos vayan a quienes necesiten realmente. La eliminación de los subsidios, por ejemplo, no se hizo de manera gradual ni focalizada, que era lo esencial y lo elemental. También cometió errores el presidente y que los resultados están a la vista. Ya, no le hemos escuchado algo más central, directo, con respecto a este desplazamiento de la Asamblea, a la falta de participación que tiene en las decisiones cruciales que se supone se están tomando en las mesas. Bueno, aquí el señor presidente de la Asamblea tenía toda la predisposición, ha manifestado que ha estado en contacto directo, inclusive para estabilizar este intento de golpe de Estado que trataron de hacer de parte de los correístas que están bien señalados en este tema. Yo entiendo que a ese nivel es la preocupación. Nosotros hemos estado muy pendientes a efectos de que se trate también de este tema para que se participe de forma directa, pero no ha habido esta ocasión. Si no, hemos escuchado del propio presidente de la Asamblea que ha estado en contacto directo con Gracias, gracias, coronel Carrión. He escuchado al coronel César Carrión, asambleísta por el Movimiento Creo.